Hola, muy buenos días estar con ustedes esta mañana para poder aprender sobre algunos conceptos, sobre las realidades relacionadas con las personas trans y no binarias. Reflexionar un poco sobre qué pasa con las vivencias que están relacionadas con las historias y las personas trans y no binarias acá en Costa Rica. Agradezco muchísimo a la Alianza Empresarial para el Desarrollo y Pride Connection por hacerme parte de este importante webinar que nos permitirá reflexionar al respecto. Como bien les dijo Vic Castro, mi nombre es Rafaela Sánchez Mora, yo soy la especialista senior en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acá en Costa Rica y, por supuesto, una orgullosa mujer trans. Además, soy la primera mujer trans en ocupar un puesto de especialista senior en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Muy bien, traigo una presentación para compartir con ustedes con el objetivo de no olvidar ningún concepto clave que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Permítame, por favor, compartir la presentación. Muy bien, estoy segura que ustedes están pudiendo observar justamente la pantalla. Entonces, vamos a reflexionar precisamente sobre estos conceptos básicos y algunas consideraciones clave asociadas, ¿no? A nosotras, las personas trans y a las personas no binarias. Muy bien. Para empezar, y no menos importante, vamos a hacer referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el instrumento fundamental y que a veces se olvida con frecuencia, que nos dice, ¿verdad?, que las personas nacemos, como ustedes pueden ver allí en pantalla, libres e iguales en derechos humanos. Este instrumento es la base de los derechos humanos como los conocemos en la actualidad, 70 y tantos años después, ¿verdad?, de su conmemoración y de su declaración firmada por todos los países del mundo y que hace que todas las personas de manera progresiva, ¿verdad?, vayamos siendo reconocidas en materia de derechos humanos eh, sin importar ninguna de condición, ninguna situación, seamos reconocidas, ¿verdad?, en igualdad de condiciones, ¿verdad?, en libertad e igualdad, ¿no? Y es clave esta consideración de partida porque se olvida, ¿verdad? Y esto no significa que las personas somos iguales. Siempre lo digo en todos los espacios, la diversidad es la característica más rica que tenemos como humanidad. Em, pero sí tenemos que ser reconocidas las personas en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades y en igualdad de beneficios del desarrollo. Y podemos tener que vivir en total libertad, libertad en sus amplias consideraciones para poder desarrollarnos como personas, para poder desarrollarnos en el ejercicio de los derechos fundamentales a una vida libre de violencia, a la educación, al trabajo, a poder acceder a la salud, a poder acceder a las relaciones de pareja, como lo acceden todas las personas, poder acceder a poder migrar, ¿verdad? A poder acceder a todos los espacios de manera segura, a la participación política. Todas estas consideraciones fundamentales, ¿verdad?, tenemos que tener a las personas, también a los derechos de segunda generación, ¿verdad?, a los derechos económicos, a los derechos culturales, que ya vamos entrando a derechos de tercera generación, ¿no? Todas las personas deberíamos poder vivir y disfrutar nuestros derechos en igualdad de condiciones. Esto es lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, existen condiciones sociales,
¿verdad? Culturales que impiden que las personas podamos disfrutar los derechos de manera igualitaria, con la misma libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en sistemas que lamentablemente hacen que las personas estemos en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión. Sistemas que justifican la discriminación, la violencia y la exclusión. Sistemas que hacen que las personas estemos más expuestas, ¿verdad?, a estas formas de maltrato, ¿verdad?, que las justifican desde discursos de odio que se transforman en crímenes de odio, que se transforman en manifestaciones cotidianas en todos los ámbitos, en el educativo, en el laboral, en la familia, ¿verdad? Y que se justifican diciendo, ¿verdad? Y se legitiman diciendo o actuando como naturales ciertas formas sobre otras, ¿verdad? Estos sistemas son los que llamamos sistemas de dominación que han existido, ¿verdad?, desde un periodo para acá, ¿verdad? Y no un periodo corto, hace varios siglos, y se han instaurado en la cultura, especialmente en la cultura occidental, y nos hacen sentir a las personas que no pertenecemos a esos sistemas, que estamos mal, ¿verdad? Y me refiero al sistema, por supuesto, y el primero, que para mí es la base de la mayor dominación, que es el sistema machista y patriarcal, ¿verdad? Que establece una superioridad de los hombres y lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. Y alrededor de ese sistema machista y patriarcal se crean dos sistemas más. Hay muchos, muchísimos más, ¿verdad? Pero vamos a poner el foco en entendiendo las situaciones de las personas trans y no binarias, vamos a poner el foco en dos. En el sistema cisnormativo y en el sistema heteronormativo, ¿no? El sistema heteronormativo, derivado del sistema machista y patriarcal, ¿verdad?, hace entender que las personas, ¿verdad?, en esta lógica de la superioridad de hombres y mujeres, deben vincularse en relaciones de pareja, hombres y mujeres, ¿verdad? Y el sistema cisnormativo refuerza al sistema heteronormativo y, por supuesto, derivado del sistema machista y patriarcal, diciendo que las personas, ¿verdad?, divididas entre hombres y mujeres, ¿verdad?, solamente existen en función de sus características fisiológicas secundarias. Entonces, que las personas, según esas características fisiológicas secundarias que se tienen, ¿verdad?, se van a tener que comportar, vivir, ¿verdad?, y definir según esa imposición cultural, ¿verdad?, donde si se tiene pene, ¿verdad?, la persona tiene que definirse como masculina y por tanto hombre, ¿verdad? O más bien se tiene que definir hombre y por tanto masculina, ¿no? Y en el caso de si se tiene senos, ¿verdad?, y vulva, se tiene que definir, por tanto, mujer y comportarse femenina, ¿no? Esos sistemas de dominación, que ahorita profundizaré en mucho más detalle, justifican de quienes no estamos allí, ¿verdad?, en esa definición corporal e identitaria, ¿verdad?, quedamos absolutamente fuera de esos sistemas y vamos a estar expuestas a discriminación, violencia y exclusión. Por tanto, genera, y como ven ustedes en la balanza, desigualdad. Desigualdad y exclusión que impide que las personas trans y no binarias podamos ejercer nuestros derechos en libertad e igualdad de condiciones al resto de las personas. Y así en la teoría suena, ¿verdad?, como muy claro, muy contundente, pero lamentablemente en nuestras vidas cotidianas esto se convierte en tristeza, se convierte en exclusión y especialmente eso se convierte, ¿verdad?, en una exposición brutal a formas, ¿verdad?, de discriminación, de violencia y exclusión que en la mayoría de los casos empiezan desde muy temprana infancia.
Em, la mayoría de las personas cisgénero, y estoy empezando a hablar de conceptos que tal vez muchas de las personas que están acá ya les pueden resultar familiares, para otras no tanto, pero voy a profundizar también a lo largo de la presentación. Entonces, no se preocupen, vamos a poder aclarar todos estos conceptos en el transcurso de los slides que vamos a ir viendo. Entonces, las personas cisgénero, ¿verdad? No viven muchas veces estas realidades. Tal vez las mujeres cisgénero sí, ¿verdad? Porque el primer sistema de dominación es el sistema machista y patriarcal. Pero los hombres cisgénero no tienen una exposición frente a estas formas de discriminación, violencia y exclusión tan brutales como si las vivimos las personas trans y no binarias. Los discursos de odio, además, que se han venido actualizando con mucha fuerza, especialmente en los últimos 10 años en el mundo entero, pero especialmente en el occidente y especialmente en América Latina y el Caribe. Muy recientes casos hemos visto en la región, especialmente en el sur, ¿verdad? Se traducen en discursos de odio, como ya lo mencioné. No es solamente que existen los discursos de odio que son gravísimos, es que esos discursos de odio legitiman que las personas salgan a la calle a violentar, a discriminar, a excluir, a perpetuar esas desigualdades, a perpetuar el maltrato, a perpetuar la violencia. La historia de las personas trans, y no quiero sonar para nada desde un lugar victimista, es que esta es la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, el CIE, que es el manual que define qué es enfermedad y salud de la Organización Mundial de la Salud, excluyó de su categorización lo trans hasta el año 2019. Estamos hablando que han pasado apenas 5 años desde que se sacó lo trans como un trastorno, ¿verdad? Como algo patológico, como algo que era negativo. Hasta hace 5 años se excluyó. Y, por ejemplo, en el sur de América Latina, ¿verdad? Especialmente en Perú, se está en este momento, y también en Argentina, lamentablemente, se está en este momento, pero particularmente en Perú, se está volviendo a colocar lo trans como si fuese algo patológico, ¿verdad? Y por tanto lo no binario se está volviendo a colocar como si fuese algo patológico o problemático, como si fuese un problema de salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Y esto se va a traducir en violencia, en discriminación y exclusión para las personas trans y no binarias en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestras familias, en los lugares cotidianos donde estamos. Yo felicito a AEB y a Pride Connection porque justo hablar hoy día, eh, este 6 de junio del 2024, sobre las personas trans y no binarias es muy importante acá en Costa Rica, porque necesitamos alzar la voz. Necesitamos hacer un llamado a todos los sectores para que no pase lo que está pasando en otros países de la región, donde esos discursos de odio, donde el movimiento antiderechos avanza con mucha fuerza y empieza a retroceder nuestros derechos, lo que hemos logrado gracias a las conquistas de las personas trans y no binarias y otras personas de la comunidad LGBTIQA+, que han venido luchando para que realmente se garanticen y se reconozcan los derechos, porque los podemos perder de un plomazo, ¿verdad? Y es necesario que podamos, ¿verdad? Poder alzar la voz, y espacios como este, donde ahorita yo estoy explicando conceptos, pero pronto van a tener un panel donde van a hablar con personas no binarias, son fundamentales porque permiten crear conciencia, permiten sensibilizar, pero también permiten que otras personas más se sumen a la lucha por el reconocimiento, ¿verdad? De la necesidad de cambio, la necesidad de transformación.
para que la violencia, la discriminación y la exclusión no sean el común de la vida de las personas trans y no binarias. Bueno, justo necesitamos entonces, para profundizar precisamente en los conceptos, poder entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás precisamente de las realidades en términos más teóricos, ¿verdad? Y desde las vivencias, ¿qué es lo que está detrás? Bueno, conceptos que son claves: sexo y género. Parece que todas las personas sabemos qué es sexo y género. ¿Por qué? Porque nos lo hacen sentir como que está aquí, ¿verdad? Claro, porque es tan propio, porque andamos, como decía mi abuelita, con el sexo y el género a cuestas, al hombro. Entonces, como nacemos con ello, todas las personas parece que sabemos qué es sexo y género, y en realidad son conceptos construidos socialmente, ambos conceptos en realidad. Em, el sexo se refiere a las características de los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales que la cultura mide y califica como mujer y como hombre, como les había dicho, ¿verdad? Y esto es muy importante. Es la cultura la que califica nuestros cuerpos exteriormente e interiormente como hombres y mujeres. Y es la cultura la que vivimos actualmente, ¿verdad? Y especialmente eh, en el periodo donde las ciencias, ¿verdad? Después de la época renacentista, ¿verdad? Donde las ciencias empiezan a tener más fuerza, ¿verdad? Donde empieza a clasificarse, ¿verdad? No solo la realidad circundante, sino también la corporalidad humana, ¿verdad? Y yo, que soy psicóloga de formación, leámoslo psicoanalíticamente, de formación y de formación, eh, sé que la psicología, la psiquiatría y la medicina han influido mucho. La farmacia, ¿verdad? Son ciencias que han influido muchísimo a clasificar los cuerpos de las personas, ¿no? Y entonces han encasillado que estas formas donde los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales tienen una coincidencia, ¿verdad? Es lo que define como hombre con lo que se siente y lo que se vive, y eh, otra como mujer. Estudios más recientes demuestran que entre hombre y mujer, ¿verdad? Como nos lo posicionan las personas intersex, existen más de 100 formas posibles, poco más de 100 formas posibles, porque hay un estereotipo también con las personas intersex que mal llamamos hermafroditas, ¿verdad? Que pensamos que son personas que solo es como características fisiológicas secundarias, o sea, externas, ¿verdad? No, que también hay formas internas de intersexualidad, por eso son un poquito más de 100. Nos demuestran que incluso en la biología hay una absoluta diversidad y que no solo hombre y mujer como lo entendemos, sino que hay poco más de 100 formas. Entonces el mundo no es tan binario, ¿verdad? Como en realidad creemos. Y el género es la forma en cómo actuamos, ¿verdad? El género es una actuación que hacemos todo el tiempo, que tiene que ver con el comportamiento, la vestimenta, las formas de pensar y de actuar de esos papeles que la cultura impone como femeninos y masculinos sobre la base de esa división del sexo. Y que impone, ¿verdad?, normas sociales discriminatorias que nos implican a todas las personas. Entonces hay que encajar en esos papeles de acuerdo a esa clasificación que ya se hizo previa, de esa coincidencia que tiene que haber entre genética, hormonas, ¿verdad? Y características fisiológicas secundarias. La ciencia clasificatoria y las ciencias exactas, incluida la psicología y la psiquiatría que se han querido poner muy exactas, dicen que 1 más 1 igual a 2. Y ya sabemos que eso no es cierto. Nos enseñaron, ¿verdad?, que la excepción, ¿verdad?, es la que hace la regla. No. La excepción nos dice que la regla no sirve, justamente, ¿verdad? Entonces, ambos conceptos son realmente
construidos socialmente. Pero el género todavía con mucha más fuerza, ¿verdad? Es construido socialmente. Y además el sistema se va actualizando. Lo más fuerte de la actualización del sistema son los gender reveal. Como ha habido tanta lucha, ¿verdad? Los test de canastilla logramos neutralizarlos y decir, no, 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 ¿qué es esto? Que los test de canastilla son celestes y rosados. Y ahora los test de canastilla son mucho más neutros. Pero como el sistema se actualiza, entonces vienen los gender reveal y se convierten, ¿verdad? Como esa forma más nueva, donde se celebra con el ultrasonido muchísimo antes de que la criatura exista como criatura, ¿verdad? Ya se determina en función de los cromosomas si es XX o es XY, ¿verdad? XX que viene a determinar si va a tener vulva y XY si va a determinar si va a tener pene. Y digo entre comillas porque no se va a saber si va a ser una persona intersex, porque la determinación cromosómica más profunda de la intersexualidad no la hace un examen tan sencillo, ¿verdad? Como el ultrasonido, tiene que ser un examen mucho más profundo, ¿verdad? Para saber si el cromosoma realmente es XX o XY, ¿verdad? Eh, sobre esa base se define si va a ser celeste o rosado, ¿verdad? La revelación y por tanto si va a ser hombre o mujer. Ojo, ¿verdad? Cómo los sistemas se actualizan también. Eh, Hay confusiones súper fuertes. Yo les invito a quienes son personas de Costa Rica y no han actualizado sus cédulas, sacan su cédula, le dan la vuelta y ven qué es lo que dice por detrás. Lo que el Registro Nacional clasifica en realidad en Costa Rica no es si las personas somos hombres o mujeres, lo que clasifica es si somos femeninas o masculinas. ¿Cómo clasifica un sistema en la actualidad el género, verdad? Y no el sexo. Desde allí empiezan las confusiones porque además estos conceptos se entrelazan y como ya vimos, son dos cosas totalmente distintas. Ojo, ¿verdad? Con las confusiones, ¿no? De el sexo y el género se derivan tres conceptos que son claves: la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Todas las personas tenemos orientación sexual, todas las personas tenemos identidad de género y todas las personas tenemos expresión de género. La orientación sexual hace referencia a la capacidad que tenemos cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y o sexual por otras personas o no, porque hay personas que no sienten necesariamente una atracción emocional o una atracción afectiva o una atracción sexual, que se conocen como personas asexuales. Y eso también es una orientación sexual. Y aquí cabe la bisexualidad, la pansexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad, ya sea gay o lesbiana. Y hay múltiples formas más recientemente de orientación sexual, como la demisexualidad, ¿verdad? Y así otras manifestaciones. Tiene que ver con el deseo, ¿verdad? La identidad sexual tiene que ver con la vivencia interna, individual y subjetiva de la identidad sexogenérica, tal y como la percibimos cada una de las personas profundamente. Y esta puede coincidir o no con las imposiciones del sexo asignado al nacer. Y esto es clave. Puede coincidir o no, ¿verdad? Eh, la expresión de género es la manifestación que hacemos del género las personas, que tiene que ver con la forma de hablar, con la forma de vestir, con el comportamiento personal, la interacción social, ¿verdad? Con las modificaciones que hagamos o no al cuerpo, si nos teñimos el pelo, si usamos las uñas largas, si nos maquillamos, si no nos maquillamos. No todas las personas, o más bien, las personas expresamos el género en tanto personas somos. No es cierto que las personas expresamos el género igual. Y esto es súper importante, porque además ha habido una idea, y yo como especialista en temas de derechos de las mujeres, además, hay una idea de que los hombres todos expresan el género igual y las mujeres todas expresamos el género igual. Eso es mentira, ¿verdad? Y es una idea primaria que hay que romper. Hay tantas expresiones de género como tantas personas existimos, ¿verdad? Nadie expresa el género igual a otra.
Podemos tener cosas que son similares, pero existen tantas expresiones de género como personas existimos, ¿verdad? Porque el género, la expresión de género es una vivencia muy personal, ¿verdad? Es como la marca personal de cómo expresamos el género en un momento determinado, porque además varía a lo largo de la vida, ¿verdad? Yo no me saco las cejas ahorita igual como me las sacaba hace 10 años, porque eso cambia y cambia para todas las personas. Es muy importante tener claro esto, y todas las personas tenemos orientación sexual, identidad y expresión de género. Nadie escapa a estas consideraciones, ¿no? Y de estos conceptos derivan, y lo que nos interesa particularmente en este espacio, tres conceptos que son claves: personas cisgénero, personas transgénero y personas no binarias. Hacemos referencia a las personas cisgénero, donde la persona, ¿verdad? Cuando la identidad de la persona corresponde con el sexo que fue impuesto a el nacer, ¿verdad? El prefijo cis se deriva del latín y que todo un cuestionamiento que podemos hacer, ¿verdad? Viene del latín, que significa del lado de acá, ¿verdad? Y se utiliza como un antónimo del prefijo trans, que significa del lado de allá, ¿verdad? Podemos hacer todo un cuestionamiento filosófico de haber utilizado esos prefijos, pero bueno, fueron los que se utilizaron. Persona transgénero hace referencia a la identidad sexogenérica de una persona que, ¿verdad? Su vivencia interna de la identidad no corresponde con las imposiciones de ese sexo al nacer. Y aquí algo muy importante: las personas trans construimos nuestra identidad independientemente de tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? No es cierto que las personas trans tengamos que utilizar hormonas, hacer cirugías y demás cambios para vivir nuestra identidad. Algunas personas trans lo hicimos, ¿verdad? Pero no todas las personas trans tenemos que hacer eso. Incluso yo misma, y me pongo como ejemplo, a mí no me interesa hacer cambios en la voz, ¿verdad? Y a ver, y hacer cambios en la voz no significa que haya una operación específica para hacer cambios en la voz, porque hay un procedimiento, pero depende de la edad, la voz puede modificarse o no, y es un procedimiento que es complejo, ¿verdad? No necesariamente hay que hacer un cambio. A mí me encanta mi color de voz y me encanta ver la cara de la gente cuando ve mi estética corporal, ¿verdad? Y escucha mi voz y se impacta, ¿verdad? Porque piensa: "Ay, es voz de hombre", como si hubiese un color específico para hombres y para mujeres. Tenemos ese sistema tan binario interiorizado. Hay personas trans que deciden no hacer nada acorde a esa lógica binaria, donde se piensa que el mundo es solo de dos: hombres y mujeres, femenino, masculino. Y justo aparece el concepto de personas no binarias, que es un poco más reciente, como concepto, como movimiento, como lucha. Y las personas no binarias vienen a sacudir un poco el piso, ¿verdad? Y a decirnos: ¿quién dice que hay que encajar en esa lógica, ¿verdad? Cisgénero y transgénero, ¿verdad? Tan binaria. Podemos ir un poco más allá. Y se refiere, ¿verdad?, a la identidad de las personas que perciben ese binario hombre y mujer, ¿verdad? Un poco más allá. Pueden hacer uso y expresar su identidad, ¿verdad?, usando las normas binarias o no, ¿verdad? Y eso es lo que es mucho más rico y lo más interesante. El espectro de lo no binario es amplísimo, y vienen por eso digo, a movernos el piso y a decirnos: las cosas no son tan rígidas, no son tan estáticas, fluyen también. Así como logramos entender que la orientación sexual fluía muchísimo, las personas no binarias vienen a decirnos: la identidad también fluye, y fluye mucho, no es estática tampoco en el tiempo, ¿verdad? No se identifican ni plena ni satisfactoriamente, ni consistente, ni de manera estable en el tiempo con ninguna de esas dos categorías disponibles, ni con las expectativas relacionadas con cada una de ellas. Además, habilitan las posibilidades de existir fuera de ese binomio cis-trans, ¿verdad? Para mí, y lo digo con muchísima admiración como mujer trans, las personas no binarias, e incluso mi propia vivencia personal, han venido precisamente a dar un salto hacia adelante,
en términos de la revolución del género y decir, tenemos que ir más allá, ¿verdad? Siempre hay que ir un paso más hacia adelante y romper esas estructuras rígidas donde nos han querido colocar a las personas, no solo en el binomio, ¿verdad? De la lógica esta binaria de hombre y mujer, sino también ese binario de cis y trans. Eh, Hay muchas más posibilidades de cómo poder vivir la vida fuera de la discriminación, la violencia y la exclusión, donde las personas podamos sentir nos cómodas siendo como somos hoy y mañana poder vivirlo y sentirlo de otra manera. A muchas personas que les gusta más el sistema clasificatorio y más rígido y más cuadrado, les parece como escandaloso, ¿verdad? Y les abruma muchísimo la lógica y la vivencia de las personas no binarias porque es muy rupturista, ¿verdad? Porque reta muchísimo al sistema y pone en jaque muchas cosas que históricamente han estado muy naturalizadas. Recuerdo que cuando las personas trans empezamos, bueno, mucho más antes de que yo misma me definiera como mujer trans o como persona trans, porque yo me definí primero como persona trans, antes de definirme como mujer trans, mucho antes, ¿verdad? O sea, en ese momento cuando empezábamos, hubo muchas resistencias, ¿verdad? Incluso de las mismas personas gays, lesbianas, de, uy, ¿qué pasa con lo trans? No, es que lo trans es muy escandaloso, ¿verdad? Y ya ahora está súper más normalizado. Esa resistencia la están viviendo muchas personas no binarias y luego logra entenderse. Yo me sumo a la lucha de las personas no binarias, ¿verdad? De romper las estructuras eh, que normalizan, ¿verdad? Y estandarizan los cuerpos y las vivencias como si fuesen dos grandes categorías, ¿no? Hay que poder entender las vivencias de cada quien, de respetar, precisamente para eliminar esas formas de discriminación, de violencia y de exclusión y garantizar que las personas podamos tener vidas vivibles, vidas dignas. Especialmente porque, y con eso quiero cerrar mi presentación, para que todas las personas podamos tener todos los derechos todos los días, sin discriminación, sin violencia o exclusión alguna. Vivimos en un siglo donde tenemos que poder hacer cambios, donde podemos y tenemos la responsabilidad de hacer transformaciones, donde todas las personas tenemos que poder caber sin distinción y discriminación, donde no haya violencia, donde no haya discriminación. Y permítanme, por favor, que esto no se malinterprete, porque el movimiento antiderechos siempre usa las palabras de quienes defendemos derechos muy tricky y perversamente. Entonces, se puede justificar la pedofilia, se puede justificar la zoofilia. No, 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 no. Estamos hablando de poblaciones que históricamente se nos ha excluido y se nos ha violentado. Y las personas, ¿verdad?, que pertenecemos a estos grupos, ¿verdad?, no estamos violentando ni discriminando a nadie. La zoofilia, ¿verdad?, la pedofilia discrimina y violenta, y especialmente violenta y maltrata y genera daño, ¿verdad?, a otras personas. Las personas trans y no binarias no le generamos daño ni violencia a nadie. Queremos vivir y tenemos derecho a vivir la educación, el trabajo, una vida libre de violencia en nuestras familias, en las mismas condiciones que lo hacen todas las otras personas. Queremos que haya más mujeres trans en puestos de toma de decisión, en los más altos niveles en todas las organizaciones. Queremos personas no binarias en los puestos más altos de toma de decisión en todas las organizaciones. No tenemos que ser excepciones. Queremos estar en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, en igualdad de beneficios que todas las personas. Muchísimas gracias, Alianza Empresarial para el Desarrollo y Pride Connection, por esos espacios tan importantes hoy día en Costa Rica. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y por invitarme, por supuesto, a este importante espacio. Espero que disfruten muchísimo el panel donde van a poder escuchar ya más de manera aterrizada cómo es que se vive en la cotidianidad estos conceptos que han repasado conmigo hoy día.